Bien, entonces continuamos con la explicación de este asunto de lo que es el concepto de arreglo destino y de cómo el mismo puede, o de hecho se utiliza para mapear los grados de libertad locales o los coeficientes de rigidez de locales ya en la estructura, ya a nivel de la matriz de rigidez global de la estructura. Entonces, hubo un corte de energía anoche. Entonces ya no pude seguir con esta explicación, pero ahora continuamos. Entonces decíamos que arreglo destino es es una herramienta que vamos a utilizar para mapear los grados de libertad, más bien los coeficientes de rigidez a nivel local con los coeficientes de rigidez a nivel global. Entonces, para cada elemento tenemos vectores de 4 términos, si estamos hablando de barras, elementos barra, la posición en el vector representa el número de grado de libertad local, en tanto que el número almacenado en esa posición en sí mismo representa el número de grado de libertad local correspondiente. La numeración local depende de la orientación de la barra y por lo tanto esto es algo arbitrario. En nuestro ejemplo, teníamos que para el elemento 1, vamos a definir, o la barra 1, vamos a tener un arreglo destino A de 1 para nuestro elemento 1, que es este. ¿Y qué grado de libertad tenemos que mapear? El grado de libertad 1, 2 y el 7 y 8, ¿verdad? Entonces, esos serían los grados de libertad, los números que tendríamos que colocar en el arreglo de destino. Entonces, para la barra 1, que sería esta sería la barra 1. ¿Cuáles son los grados de libertad que tenemos que colocar en el arreglo de destino? Bueno, los que están asociados con la barra. El 1, 2 y el 3 y 4. Entonces, este sería el arreglo de destino A de 1 de la barra 1. 1, 2 y 3 y 4. De ahí para la barra 2, que sería esta, ¿cuáles serían los grados de libertad a colocar en el arreglo de destino? Sería 3 y 4, ¿verdad? Y 7 y 8. Entonces, aquí están. Para la barra 2, AD2 es 3 y 4 y 7 y 8. Para la barra 3, tenemos un arreglo de destino AD3 con los grados de libertad 5, 6, 7, 8, que son los grados de libertad asociados con la barra 3. Y ya está. 5, 6, 7 y 8. Y para la barra 4, bueno, todavía falta la barra 5 y la 4, pero si nos vamos con la barra 4, los grados de libertad mapeados son 1, 2
y 5 y 6. ¿Verdad? Y aquí está. 1, 2, 5 y 6. Y para la barra 5, que sería esta, los grados de libertad a mapear serían 1 y 2 y 7 y 8. Entonces el arreglo de destino quedaría aquí, como lo tenemos aquí representado. 1, 2 y 7 y 8. Entonces, todos estos serían los arreglos de destino. Uno para cada barra que constituya a la armadura. Entonces dice, el uso de estos vectores en el ensamble de la matriz de rigidez del elemento 5 en la matriz de rigidez global sería el mostrado a continuación, ¿sí? Para el elemento 5, ¿sí? Entonces veamos cómo sería. Tenemos, esta sería la matriz de rigidez del elemento o de la barra 5. En la primera fila tenemos lo que ya sabemos, K11, K12, K13, K14. Siempre con el superíndice aquí indicando que nos referimos a un coeficiente de rigidez asociado con la barra 5. Lo mismo para la fila 2, K21, K22, K23, K24. Siempre asociado con la barra 5, ¿verdad? Y así, lo mismo para la fila 3, en los que lo que tenemos es el primer subíndice siendo el grado de libertad 3 asociado con el grado de libertad 3 para la barra en particular, ¿sí? Para el grado de libertad local, en el sistema de coordenadas local estamos hablando. Y aquí, en la última fila, siempre hablando del grado de libertad 4 local, ¿sí? Entonces habíamos dicho que en el arreglo de destino lo que teníamos era que la posición como tal indicaba a qué grado de libertad local pertenecía eh, el grado de libertad cuyo número aparecía acá, ¿sí? A nivel global. Entonces, estos que marcamos en azul son globales y la posición, estas posiciones 1, 2, 3, 4, representan los grados de libertad locales para esta barra en particular. Entonces, la manera de hacer esto, así que ahí sí que, por así decirlo, de didácticamente, es colocar estos números que aparecen en el arreglo destino, estos números que aparecen en el arreglo destino, aquí y acá, etiquetando las columnas y las filas con los números que colocamos en el arreglo destino, en ese orden que aparecen en el arreglo destino. Entonces, por eso decimos que como al grado de libertad local 1 corresponde el grado de libertad global 1, entonces por eso colocamos asociado con la columna 1 de la matriz de rigidez local del elemento, colocamos este 1 para guiarnos, ¿sí? De que va a estar asociado con el grado de libertad 1 a nivel global.
Y lo mismo hacemos para las filas, ¿sí? Va a estar asociado el grado de libertad local 1 con el grado de libertad global 1. Eso es lo que estamos representando aquí con este 1. Entonces, el grado de libertad 2 va a estar asociado tanto en las filas como en las columnas. El grado de libertad local 2, ¿verdad? Se lo voy a poner en 2. Aquí representa la posición en el vector eh, o arreglo destino más bien, ¿sí? Entonces, 2 representa el grado de libertad con el cual es, a nivel global, con el cual va a estar asociado el grado de libertad 2 local, ¿sí? Entonces, por eso pusimos el 2 aquí y el 2 acá para guiarnos a la hora del proceso de ensamble, ¿sí? Luego, en la tercera posición de la regla de destino, tenemos al grado de libertad global 7. Entonces lo colocamos tanto en las filas como en las columnas para etiquetar las filas como las columnas, de que el grado de libertad local, en rojo local, ¿verdad? 3, va a estar asociado con el grado de libertad global 7, ¿sí? Y entonces nos sirve como una guía, como ya dije, poner aquí a la par, aquí y acá, el grado de libertad global con el cual va a estar asociada esa fila y esa columna en la matriz de rigidez local que estamos ahorita etiquetando, digamos. Y finalmente, en la cuarta posición del arreglo de destino tenemos asociado con el grado de libertad 4 local, tenemos el grado de libertad global 8, que va a ir acá etiquetado en las filas y acá etiquetado en las columnas. ¿Sí? Aquí está la fila 4 y la fila 4 y la columna 4 de la matriz de rigidez local del elemento, que va a estar asociado con ¿qué? Con el grado de libertad 8 a nivel global de la estructura. Entonces, estos números que ponemos acá son el arreglo de destino. Dicho en palabras así, palabras cortas, digamos. Eso es lo que colocamos acá para guiarnos en el proceso de ensamble, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que este es el coeficiente. Si esta es la fila, fíjense pues, localmente siempre son así, las filas y las columnas de la matriz de rigidez local del elemento. Entonces, por esto este es el coeficiente de rigidez K1, 1. En la fila 1, perdón, la columna 1 y fila 1 a nivel local. Este es el coeficiente de rigidez K1, 2 en la fila 1 y columna 2 a nivel local. Este es el coeficiente de rigidez K1, 3, ¿verdad? Fila 1, columna 3. Recuérdense que el primer coeficiente denota la fila, segundo coeficiente la columna. K1, 3 a nivel local. Este sería el coeficiente de rigidez K1, 4. Fila 1, columna 4 a nivel local. ¿Sí? Si nos vamos a la segunda fila, pues ya sabemos que ese sería el coeficiente de rigidez K2, 1, ¿verdad? Fila 2, columna 1, ¿verdad?
Este sería el coeficiente de rigidez localmente, K22, fila 2, columna 2. Este sería el coeficiente de rigidez K23, fila 3, columna 3. Y este sería el coeficiente de rigidez K24, fila 2, columna 4, ¿verdad? Ya sí, podemos seguir con los demás coeficientes de rigidez en la fila 3 y luego en la fila 4, ¿verdad? Pero eso sería a nivel local. Lo que estamos haciendo con el arreglo destino es mapearlos para ver su contribución a nivel global, en la matriz de rigidez global, o en las ecuaciones de equilibrio globales de la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los coeficientes de rigidez que tenemos aquí marcados? El coeficiente de rigidez K21, y siempre no se olviden de que aquí tenemos que poner este superíndice que nos indica en referencia a qué elemento o a qué número de elemento de la estructura nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, siempre, por supuesto, asociados con la matriz de rigidez del elemento 5, pero siempre hay que colocar este superíndice que denote a qué elemento de la estructura nos estamos refiriendo. Entonces decíamos que qué pasa con el coeficiente de rigidez K21, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, K21 sería fila 2, columna 1, a nivel local. Pero a nivel global sería ¿qué? Fila 2 también y columna 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos mapeado con los números del arreglo de estímulos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo colocamos, este coeficiente de rigidez, en la fila 2, columna 1, de la matriz de rigidez global. Entonces, aquí está, vean. Aquí tenemos ya la matriz de rigidez global, que tenemos tantas filas como columnas, así como tantos grados de libertad hayamos definido para la estructura completa. Aquí los tenemos, ¿ve? Desde 1 a 8 en las columnas hasta 1 a 8 en las filas. Entonces, aquí en la fila 2, columna 1, iría ubicado el coeficiente de rigidez K21 de la, de la barra 5, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí están los números del arreglo destino que nos dictan que eso es así, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con el coeficiente de rigidez K14, digamos, que tenemos acá? Bueno, como dijimos, a nivel local nos estamos refiriendo al coeficiente de rigidez ubicado en la fila 1 y columna 4 de la matriz de rigidez local. Esto a nivel de grados de libertad locales del momento. Pero a nivel global, gracias al arreglo de destino, sabemos de que ese coeficiente de rigidez debe ser colocado en la fila 1, en la fila 1 y columna 8 de la matriz de rigidez global. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, vean. Fila 1
columna 8. Y ahí va ubicado ese coeficiente de rigidez K14 de la barra 5. ¿Por qué hay que colocar los siempre estos superíndices? Bueno, porque a la hora de la hora, aquí van a venir contribuciones de rigidez provenientes de todos los elementos que conformen a la estructura. Entonces, si estamos hablando de los elementos, o sea, de representar a los coeficientes de rigidez con la letra K y los subíndices correspondientes, también es necesario colocar el superíndice que identifique de dónde proviene esa contribución a la rigidez de la estructura, en estos grados de libertad en particular. En realidad lo que estamos diciendo es de que la forma de contribuir de esa barra, de esta barra, de la barra 5, a que la estructura globalmente no se deforme o tan fácilmente, por así decirlo, o a que ante la aplicación de fuerzas externas y restricciones, fuerzas externas y restricciones, digamos. Por cierto, no sé si les había dicho que en todos los cursos que este servidor da, se maneja esta convención de signos. Perdón, de colores es la palabra, convención de colores, en que las fuerzas externas las escribimos en azul, fuerzas aplicadas, externas, aplicadas, las ponemos en azul, y las fuerzas externas reactivas las ponemos en rojo, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta en todos estos diagramas. Y eso es así cuando damos los cursos, cuando este servidor ha dado cursos de análisis estructural avanzado y de dinámica estructural a nivel de posgrado, así como cuando a este servidor le tocó dar los cursos de resistencia de materiales 2 y 3 también a nivel de pregrado. Les manejamos esta convención, ¿sí? Junto con otras convenciones de colores para representar a las fuerzas externas y los desplazamientos, por ejemplo, también los representamos de esta forma, en color celeste, ¿verdad? Aquí están para numerar a los grados de libertad. En este caso, los ponemos de esta forma porque son grados de libertad, ¿sí? Que potencialmente se pueden interpretar como desplazamientos a la hora de la ocurrencia, a la hora de la aplicación de las cargas externas, ¿verdad? Entonces, por eso usamos también este en celeste, en color celeste, para identificar a los grados de libertad. Pero, por ejemplo, en cursos como dinámica estructural, usamos diferentes tonos. Bueno, el celeste lo usamos para denotar desplazamiento, por ejemplo, ¿sí? Y por ahí, conforme se vaya dando la ocasión, les voy a ir explicando eh, cómo es que el código de colores se implementa para cada caso en particular. Pero bueno, continuando con... Ah, bueno, pero nos faltaba el último coeficiente de rigidez del ejemplo, ¿verdad? Que tenemos, ya les hablé de este y de este. Veamos qué pasa con el coeficiente K43 para el elemento 5 o la barra 5 de la armadura. Bueno, elemento K43, ubicado en la fila 4 y columna 3, asociado con esos grados de libertad a nivel local, a nivel global, cómo está, cómo está mapeado o cómo debe ser mapeado
Coeficiente de rigidez, bueno, nos lo dice el arreglo de estilo. Con el 8 en las filas y el número 7, vamos a ver, 7 en las columnas a nivel global. Entonces, por eso este coeficiente de rigidez se debe ubicar en la fila 8 y la columna 7. Tal cual está ahí. ¿Qué pasa si más de un coeficiente de rigidez, digamos, proveniendo de otra barra, también se ubica aquí? Bueno, pues se suman, ¿verdad? Esa es la idea. Porque lo que va a ocurrir es que los coeficientes de rigidez provenientes de cada una de las diferentes barras van a contribuir a la rigidez de la estructura en proporción a su influencia en los grados de libertad a los cuales está conectado ese elemento. Por ejemplo, la barra 5, como habíamos dicho, tiene influencia sobre los coeficientes de rigidez, perdón, sobre los grados de libertad 1, 2 y 7 y 8, ¿verdad? Pero no tiene influencia, al menos no de manera directa, sobre los grados de libertad 3 y 4, por ejemplo, a los cuales no está conectado de manera directa, ¿sí? Solo va a poder incidir la barra, una barra en particular solo va a poder incidir de manera directa sobre la rigidez de la estructura global en los grados de libertad a los cuales se encuentra conectado, ¿verdad? Entonces, así es como se conforma K, la matriz de rigidez global de la estructura, ¿sí? Y, de hecho, vamos a ver un algoritmo para conformar la matriz de rigidez. Pero antes de eso, vamos a terminar de ver la parte de MATLAB, tanto la parte básica operativa como la que tiene que ver con programación. Y esa información se las voy a ir pasando conforme pasen los días. De momento, nos vamos a enfocar en el procedimiento manual de cómo ensamblar la matriz de rigidez y cómo resolver estos problemas de, de, de análisis estructural, porque este es un problema de análisis estructural, y cómo resolverlos manualmente, ¿sí? Entonces, tenemos esta tablita que nos dice cuál es el procedimiento de ensamble. Lo primero es escribir la matriz de rigidez global, la matriz de rigidez del elemento, de cada elemento, y el arreglo de estilo. Entonces, lo que se hace es ciclar, dice aquí. Y les voy a corregir un poco. Vamos a ver. Ciclar sobre los renglones de la matriz de rigidez del elemento, es decir, del renglón 1 al número de renglones, ¿verdad? De la, de la matriz de rigidez. Y entonces obtenemos la ecuación de rigidez global, ¿verdad? De tal forma que eh, luego ciclamos sobre las columnas de K, de la columna 1 al número de columnas, ¿verdad? Y obtenemos la columna global, ¿verdad? Y luego decimos que K de eje CG es igual a K de eje CG más la K del elemento y del renglón y de la columna. Entonces, este es un procedimiento
Este es un procedimiento en que, perdón, aquí se me olvidó decirles que eje es del arreglo de estilo, ¿sí? Del elemento, ¿verdad? El número de renglón en que vamos en el ciclo, ¿sí? Eso sería eje. Y CG sería del arreglo de estilo del elemento, el número de columna en la que vayamos ciclando, ¿sí? Ciclar, la palabra ciclar también se puede decir como iterar, ¿verdad? Que significa hacer un procedimiento repetitivo, ¿sí? Entonces, aquí pues le estoy dando esto de manera muy general, pero después lo vamos a ver más detenidamente con un programa ya en MATLAB. Pero entonces, el concepto es que la matriz de rigidez, que el coeficiente de rigidez de la matriz de rigidez global en la fila EG y columna CG va a ser igual al que tengamos anteriormente en esa misma fila y columna, más el coeficiente de rigidez de a nivel del elemento, ¿verdad? Con el renglón y la columna para identificar su posición, la posición en la matriz de rigidez del elemento y sumándolo a este que ya existe, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de arreglos bidimensionales, es decir, una matriz propiamente dicha y en todo su pleno derecho, entonces necesitamos, para identificar los elementos de la matriz, necesitamos, o sea, lo decimos de esta forma, digamos que KEL, más bien, digamos que aquí tenemos K5, ¿sí? En este caso, este sería KEL, en donde, en este caso, EL sería 5, ¿verdad? Va. Entonces, para definir o para identificar más bien o usar en cualquier algoritmo, ¿verdad? Pero aquí en este contexto en particular, y, bueno, y en cualquiera en el que estemos usando matrices en la MATLAB, si vamos a hablar, por ejemplo, de el coeficiente de rigidez K21, pues entonces nos estaríamos refiriendo de esta forma, así. K5, digamos, de 2,1, ¿verdad? Fila 2, columna 1. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Eso, este primer eh, coeficiente se refiere a o su índice sería la palabra, se refiere a la fila y este a la columna, ¿verdad? Tal cual aparece ahí. Fila o renglón, ¿verdad? ¿Sí? Fila o renglón, como quieran llamarlo. ¿Sí? En este contexto, fila y renglón son lo mismo. Entonces, el concepto es que se va añadiendo, ¿verdad? A través de un proceso iterativo en el que vamos ciclando, sería la palabra, o iterando, a través de los renglones o de las filas, y dentro de las filas, dentro de una misma fila, se va ciclando a través de las columnas
Entonces, se va identificando a qué es igual este KL en ese renglón y en esa columna, y se le va sumando a lo que ya exista, ¿verdad? En, en la matriz de rigidez global. Ya haciendo que, habiendo identificado a dónde debe ir cada uno de estos coeficientes de rigidez, siguiendo la lógica que hemos expuesto aquí en toda esta discusión, ¿verdad? Pero eso lo haremos, primero lo haremos manualmente con un ejemplo y luego lo haremos con computadora en MATLAB, ¿verdad? Y vamos a hacer una pausa aquí y luego procedemos a continuar con este tema de las restricciones y condiciones de frontera. Bien, vamos a continuar con nuestra explicación del método de rigidez, en particular sobre el asunto de las restricciones o condiciones de frontera. ¿Cómo aplicarlas? Entonces, tenemos la ecuación 1.33 que nos da las ecuaciones de equilibrio global para toda la estructura. Es decir, K por U igual a F. Esa es la ecuación 1.33, ¿verdad? Y estamos hablando de que esta ecuación en realidad lo que conforma es un sistema de ecuaciones singular. Es decir, su solución es una solución trivial. Es decir, no hay una solución que nos sirva, sino para ese sistema de ecuaciones, si no se aplican las condiciones de frontera. Entonces, de eso se trata este tema en particular, qué hacer con las condiciones de frontera o condiciones de apoyo, como suele llamársele en, en los cursos previos de resistencia de materiales y análisis estructural. Entonces, al tener un sistema de ecuaciones singular, lo que se debe hacer es eliminar esta singularidad asignando condiciones de frontera. En estructuras en dos dimensiones, debemos eliminar al menos al menos 3 grados de libertad. Y en estructuras en 3 dimensiones, debemos eliminar al menos 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque 3 y 6 son respectivamente el número de ecuaciones de equilibrio que se tienen para los problemas en 2 y en 3 dimensiones. Pero esta eliminación de las grados de libertad debe
de darse con movimiento desconocido, ¿verdad? Debe de darse sin generar inestabilidad. ¿Sí? Entonces, tampoco es como que podamos eliminar cualquiera de los grados de libertad. Todo esto depende de qué estructura estemos hablando. Y por eso cuando se estudia análisis estructural, uno de los temas que se debe abordar es el tema de la inestabilidad que se puede generar dependiendo de qué grado de libertad han sido eliminados o restringidos, ¿sí? Dentro de un determinado problema de análisis de estructuras. Entonces, maneras de aplicar las restricciones, bueno, vamos a ver dos. La primera es en la que nos vamos a centrar realmente. La segunda solo la vamos a ver como una cuestión anecdótica, pero igual tenemos que verla y saber que existe esa forma de aplicar restricciones. Entonces, en la primera manera, o primera forma, lo que tenemos son que tenemos que tomar la ecuación 1.33, la que les dije de que K por U es igual a F, o sea, la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos en cada uno de los grados de libertad es igual al vector de fuerzas aplicadas en los nodos. Esta ecuación, que aquí la tenemos representada, este sería K, este sería U y este sería F. Pero lo importante aquí es que lo que tenemos que hacer es ejecutar una partición de este sistema de ecuaciones. De tal forma que vamos a dividir en dos grupos a los grados de libertad que se hayan definido para toda la estructura. El primer vector será el vector de grados de libertad asociados con los desplazamientos desconocidos, aquellos que queremos determinar con el análisis. Y el segundo grupo será el de los grados de libertad, los desplazamientos en los grados de libertad con desplazamiento restringido y que conocemos ese valor de restricción. En general, por lo general será cero, la mayoría de las veces será cero el desplazamiento especificado en estos grados de libertad de desplazamiento restringido, pero puede no ser cero y puede ser un determinado valor finito de desplazamiento el que especifiquemos en estos grados de libertad. ¿Sí? Entonces, al primer vector le llamamos UX. Vamos a empezar a usar aquí con celeste para que nos vayamos recordando. UX, ese será el vector de desplazamientos asociado con los grados de libertad desconocidos. Y vamos a decir que UR es el vector de grado de libertad con desplazamiento restringido. Entonces, la matriz de rigidez y el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas nos quedarían de la siguiente manera en la ecuación 1.33. Vamos a empezar con el vector de desplazamientos, justamente lo que ya dijimos. Tendríamos particionado en la parte de arriba al vector de desplazamientos desconocidos, es decir, UX. Y en la parte de abajo tendríamos, lo voy poniendo así, ¿verdad? UX, vector de desplazamientos desconocidos. En tanto que UR será el vector de desplazamientos restringidos. Y ese va en la parte baja de este vector.
De la misma forma en que hemos definido los desplazamientos UX como aquellos asociados con desplazamientos desconocidos, cuyo valor no conocemos y queremos investigar o determinar, también tenemos el vector de fuerzas aplicadas en los grados de libertad con desplazamiento desconocido. Esas serían Fx. Estas fuerzas en general las conoceríamos, ¿sí? Y en esos grados de libertad en los cuales no se haya especificado el desplazamiento y que son, por lo tanto, desconocidos, ¿sí? Es decir, en aquellos grados de libertad en que lo que tengamos son condiciones esenciales, condiciones de frontera esenciales, como dijimos previamente. En esos ahí también tendremos definido un vector de fuerzas aplicadas, ¿sí? Tal vector sería Fx en la parte superior del vector de fuerzas F. Y en la parte inferior tendríamos el vector de fuerzas en los grados de libertad con movimiento conocido, ¿sí? Es decir, el vector de fuerzas de reacción, por llamarlo de la manera en como se hacía en los cursos de resistencia de materiales y de análisis estructural en pregrado. Entonces, este vector de desplazamientos es en los grados de libertad con movimiento desconocido. Y correlativamente estas fuerzas son aplicadas en esos grados de libertad con movimiento desconocido. Por otro lado, el vector de desplazamientos conocidos, UR, está asociado con el vector, pero más bien subvector, si quieren llamarle, dentro de este gran vector, este subvector FR, con grados de con fuerzas aplicadas en los grados de libertad con movimiento restringido, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, UX está relacionada con FX y UR está relacionado con FR. Entonces, por eso tenemos que estos dos vectores tienen el mismo subíndice, UX con FX y UR con FR, ¿verdad? Entonces, una vez conformada de esta manera la matriz, perdón, estos dos vectores, una vez conformados estos dos vectores de esta manera, entonces ya podemos de esa manera correlativa también particionar la matriz de rigidez, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a particionar? En cuatro partes. De esta manera. KXX premultiplica al vector UX más KXR premultiplica al vector UR. Y eso tiene que dar como resultado el vector Fx. Y esta sería la ecuación que tenemos aquí. 1,36.
De hecho, lo que estamos haciendo aquí es que estamos tomando la fila 1, como aquí bien dice, la fila 1 de la ecuación 1.35, que es esta, que sería la que les dije. Este por este, más este por este, nos da esto, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos ya es despejada esa forma. Lo vamos a hacer para que nos quede claro. Tenemos kxx multiplicando a ux más kxr multiplicando a ur necesariamente es igual a fr. Entonces, esa sería la ecuación 1.36 que tenemos acá, ¿sí? Solo que aquí lo que hicimos fue despejar esto, ¿sí? Aquí lo tenemos, vean. Y entonces se deja fx de este lado y kxr por ur se pasó del otro lado con signo negativo. Y esa sería la ecuación 1.36. Pero aquí estamos haciendo una acotación sobre la ecuación 1.36, en donde lo que realmente tenemos aquí encerrado en color magenta es lo que se conoce como las cargas equivalentes. Cargas equivalentes en los grados de libertad libres a causa de la conectividad de la estructura. Eso es este término que tenemos aquí, KXR por UR. ¿Sí? Y este término es conocido, de hecho, porque el vector UR son los grados de libertad, son los grados de libertad restringidos. Y que han eliminado la singularidad del sistema de ecuaciones a cambio de provocar cargas equivalentes, esas cargas equivalentes, estas, en los grados de libertad libres a causa de la conectividad de la estructura. ¿Sí? Entonces, la realidad es de que si no fuera por este vector UR, que en general no es cero, entonces no habría manera de resolver este sistema de ecuaciones. O tendríamos un sistema trivial, ¿sí? Como dicen en álgebra lineal. Entonces, con esta ecuación es posible encontrar UX, ¿verdad? Porque en realidad aquí solo tendríamos que tomar UX, ¿verdad? Lo que haríamos sería decir, bueno, UX, tenemos acá X, ¿verdad? UX es igual a FX menos KXR por UR, ¿verdad? Entonces, para encontrar UX, lo único que tendríamos que hacer es premultiplicar por el inverso de KXX
ambos miembros de la ecuación. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más claro aquí, vamos a ponerlo en otro color para que entendamos mejor. KXX inversa, remultiplicando a ambos miembros de la ecuación, ¿verdad? Y de esta forma ya nos quedaría la matriz identidad. Vamos a agregar una página aquí. Entonces aquí nos quedaría esto es igual a la matriz identidad. Multiplicando a UX. Multiplicando a UX. Y entonces ya nos quedaría que el vector de desplazamiento es UX. La matriz de identidad por UX, pues es UX, ¿verdad? Que de hecho sería igual a todo esto. Al vector de fuerzas aplicadas, menos KXR por UR, todo eso pero multiplicado por el inverso de KXX. A eso sería igual el vector de desplazamientos con desplazamiento, el vector de desplazamientos desconocidos. A eso sería igual. Y luego, también, eso sería con la primera fila, ¿verdad? De la ecuación, ¿verdad? Si nos vamos a la segunda fila, aunque también decir primera fila o segunda fila es un decir realmente, pero porque en realidad en el vector de desplazamientos participará tanto en la primera ecuación como en la segunda, ambos vectores UX y UR participan en la primera ecuación y en la segunda, como veremos ahorita. Entonces, tenemos para la segunda, digamos, ecuación que haríamos sería que KXR por UX más KRR por UR es igual a FR. Y eso es lo que tenemos aquí, en esta ecuación, solo que ya despejado. Pueden hacer la, el álgebra y verán que es esta ecuación 1.37 que tenemos acá. Y de esta forma encontraríamos ¿qué? Las reacciones. ¿Sí? Las fuerzas de reacción en los grados de libertad restringidos. Eso es lo que encontraríamos aquí con FR. Entonces, esa sería una forma de aplicar restricciones a una estructura, en este caso, de armadura. Pero lo mismo, el mismo procedimiento aplica para si se trata de un marco, y más adelante veremos que es lo mismo también si se trata de una estructura con otro tipo de elementos, ¿verdad? Con elementos finitos, ya hablando en términos más generales. Ahora, hay una segunda forma de aplicar restricciones, ¿sí? Que está más asociada con métodos numéricos.
Entonces sabemos que las computadoras manejan números reales con precisión finita, ¿verdad? Suele dividirse en dos tipos, precisión simple y precisión doble, ¿sí? Cuando hablamos de precisión finita, decimos que se manejan 4 bytes, es decir, de 6 a 7 dígitos significativos. Y cuando hablamos de precisión doble, hablamos de 8 bytes, es decir, de 13 a 15 dígitos significativos. Teniendo en cuenta esto, es que en la ecuación 1.33, que ya dijimos que es K por U igual a F, esa sería la ecuación 1.33, la ecuación de rigidez global. Si se requiere que se cumpla con una restricción, como por ejemplo esta, digamos, que el desplazamiento en el grado de libertad 10 sea 0.1, por ejemplo. Olvidémonos ahorita de las dimensionales. 0.1 centímetros, milímetros, pulgada, lo que ustedes quieran. Entonces la idea es que para aplicar esta restricción se puede modificar la matriz de rigidez y el vector de cargas empleando una constante C de tal forma que sea mucho mayor que cada uno de los coeficientes de rigidez que participe en esa ecuación de rigidez o de equilibrio. Entonces, hagamos de cuenta de que tenemos aquí nuestra expresión K por U igual a F. Bueno, pues aquí estaría K, nuestra matriz de rigidez, aquí estaría el vector U y aquí estaría el vector de fuerzas aplicadas en los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, digamos que nos interesa aplicar una restricción, esta restricción U10 igual a 0.1. Es decir, aquí estaría U10. Empezamos con U1, U2, etcétera, hasta llegar a U10. Y ahí seguimos hasta UN. Pero ahorita nos concentramos en el grado de libertad U10, o el desplazamiento del grado de libertad 10, es decir, U10. Entonces, lo que se haría es que en el coeficiente de rigidez que ha de premultiplicar a U10, se agrega una constante C, ¿verdad? Y en la fuerza F10, asociada con el desplazamiento U10 que estamos queriendo aplicar, se aplicaría también, se le sumaría más bien la constante C, esta misma que tenemos acá, multiplicada por la restricción que queremos plantear, a lo cual queremos que sea igual el desplazamiento en el grado de libertad U10. Pues la ecuación global 10, no se mira muy bien, lo vamos a corregir. En este caso se vería reducida a la ecuación 1.38, que es la que tenemos aquí. Siempre y cuando la constante C que estemos utilizando sea suficientemente grande comparado con todos los demás términos que participan en la ecuación. Entonces, esto sería así si los otros, como ya dije, si los otros términos que aparecen, o sea, si los coeficientes de rigidez, es decir, todos los términos que aparecen en esa ecuación, fueran muy pequeños comparados con la constante C que hemos elegido. Y si este valor F10
aquí lo tenemos, la fuerza en el grado de libertad 10 fuera mucho menor que el desplazamiento 10 que queremos aplicar por esa constante C, que ya sabemos que es igual a 0.1 por C, ¿verdad? O que así es como lo estamos planteando. F10 tiene que ser mucho menor que esto. Entonces, si es así, se puede utilizar esta manera de aplicar las condiciones de frontera. Solo para que veamos cómo quedaría el desarrollo de la ecuación, ¿verdad? ¿Qué sería? K10 1 por 1, K10 2 por U2, y así nos iríamos. Desde que está K10 1 por U1, que en general será 0, ¿verdad? Y así hasta llegar a K10 10 por U10. Aquí está. Siempre agregándole, como dijimos, la constante C. K10 10 más C, aquí está, por U10. Y seguimos sumando los términos, más todos los demás términos, hasta llegar al último, ¿verdad? KN1, perdón, estamos aquí, K10N, digamos, por UN, perdón, ya me estaba saliendo de la ecuación de equilibrio que estamos analizando, que es en el grado de libertad 10, ¿verdad? Que sería esto por esto, ¿verdad? Que tiene que ser igual a esto. Entonces sería K10N por UN, ¿verdad? En donde N lo que implica es que aquí estamos hablando de un sistema de ecuaciones o un sistema con N grados de libertad, o sea, cualquier cantidad de grados de libertad, ¿sí? Recordemos que el número de filas y el número de columnas en la matriz de rigidez y por lo tanto, más bien dicho, el número de ecuaciones que tengamos aquí globales de rigidez, lo que nos da está asociado con el número de grados de libertad que hayamos definido para la estructura. Totales, ya sea restringidos, ya sea desconocidos o restringidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? K10 1 por U1 y así hasta llegar a K10C por U10 hasta llegar a K10N por UN, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a esto que dijimos, F10 por C más C por 0.1. Entonces, solo todos estos grados de libertad se eliminarían, perdón, todos estos coeficientes de rigidez multiplicando a esos grados de libertad, a esos desplazamientos en esos grados de libertad, serían 0 y solo nos quedaría esto y esto. Es decir, K10 10 por U10 más C por U10 es igual a la fuerza aplicada en el grado de libertad 10 más C por 0.1. Pero digamos que venimos y tomamos una constante C que es mucho mayor que K10 10, digamos. Y K10 10 y mayor también que K10 10 por U10, digamos. Hagamos de cuenta que K10 10 es 500, digamos. Entonces, si multiplicamos por U10, sabemos que va a ser una cantidad muy pequeña, toda ella, muy pequeña, comparado con C, que es con C por U10, digamos. Pero en este caso, si comparamos a 500, que es lo que estamos, es un valor por asumir alguno, digamos,
que es lo que estamos asumiendo que es K1010, digamos. Es muy pequeño comparado con C siendo 50 millones. Entonces lo que ocurre esto aquí en esta ecuación es que todo este término se vuelve despreciable. Y digamos que la fuerza F10, qué sé yo, es 20. Entonces, dense cuenta cómo al final también es despreciable. ¿Sí? Entonces, lo que terminaría pasando es que solo nos queda este término y este término. ¿Sí? En cuyo caso, si se dan cuenta en lo que redunda, es en esta expresión, 50,000, o sea, la constante C por U10 es igual a C por punto 1, o sea, 50, que 50,000, 50 millones dijimos, ¿verdad? Por U10 es igual a 50 millones por punto 1, y en realidad es la misma restricción, que U10 es punto 1. Entonces, esa sería una forma de aplicar restricciones sin tener que hacer la partición que hablábamos antes. Y es a veces aplicable cuando se utilizan ciertos métodos numéricos para resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Este método de solución, sin embargo, no lo vamos a utilizar, solo quería ponerlo eh, en, sobre la mesa para que entendiéramos que el mismo existe, ¿verdad? Y un último tema para hablar antes de hacer un ejemplo sería este el de los métodos de solución, que solo lo vamos a mencionar por una cuestión de cultura general, porque esto se supone que se ve en otros cursos de álgebra lineal o el pregrado, ¿verdad? O el curso de recopilación o de, bueno, más bien de repaso, se podría decir, de matemáticas que se ve también para este programa de estudios de maestría en estructuras. Entonces se ve una parte también de álgebra lineal, por lo que tengo entendido. Entonces ustedes están familiarizados con este asunto. Sabemos que K por U es igual a F, es nuestra ecuación global de rigidez, que a la postre lo que nos da es, nos resulta un sistema de ecuaciones lineales y simultáneas. Entonces lo que implicaría es encontrar K inversa para encontrar U. ¿Sí? En la práctica esta operación no se ejecuta de manera directa, dice. Y lo que se hace es que se utilizan métodos directos o métodos iterativos, una de dos. Entre los métodos directos está el de reducción, Zerout, le llaman, y el de Cholesky. Y entre los iterativos tenemos el de Gauss-Seidel, el del gradiente conjugado y el método de relajación. Este es muy utilizado en métodos numéricos en ingeniería, el método de relajación. Entonces, en esta instancia solo quería que tuvieran conciencia de qué métodos existen para la solución de el sistema de ecuaciones como tal, ¿verdad? Eh, en un siguiente video haremos un ejemplo manual de cómo se aplica todo esto para resolver un problema de análisis estructural de una armadura.